21. Evo Cakes, pudding, porridge y cremas proteicas, siropes, HSN. Nutrición de calidad para una vida sana. ¿Eres de los que empiezan el día observando el amanecer? ¿O de los que se pasarían la noche frente a la pantalla? Seas como seas, tu mirada es única. Por eso ahora en General Óptica tienes todas las gafas con un 50% en cristales. General Óptica, tu mirada eres tú. Si te falla la conexión con tu compañía, se te acaba el descuento que te ofrecieron o tu servicio técnico te hace esperar, ahí te vas a acordar de Yastel. Porque en Yastel tienes fibra buenísima, móvil y un servicio de calidad, todo por 43,95, precio definitivo. Así que no te lo pienses y cámbiate a Yastel. Llama al 1510. Al 1510. Con Expósito, la última hora en la linterna. COPE, estar informado. Seguimos contando la actualidad de este martes, que te resumo en varias claves. Primera, te recuerdo la última hora que te hemos avanzado hace un rato. Atacado con un spray el candidato del PNV al Endacari, Imanol Pradales, cuando salía de un mitin en Baracaldo. Pradales ha tenido que ser atendido en el hospital de Cruces. El agresor ha sido detenido. Lo contaba el presidente del PNV, Andoni Ortúzar. No sabemos a qué responde, pero de todas maneras creo que este tipo de comportamientos, este tipo de sucesos nos tienen que llevar como sociedad a la reflexión de si todo esto que estamos viviendo, de estirar, de tensionar, de crear división, de crear crispación, es el camino para una sociedad como la vasca. Segunda clave. Los 182 vecinos desalojados por el incendio de Tárrega, en Alicante, podrán regresar a casa. El fuego ha quedado estabilizado, aunque 120 efectivos seguirán trabajando durante toda la noche para controlarlo del todo. También se han reabierto todas las carreteras de la zona, aunque se recomienda circular con precaución. Tercera, Andrés Iniesta gana 2 pleitos millonarios a la agencia tributaria, que le reclamaba 4 millones de euros por el IRPF de 2010 a 2015 y por los pagos del Barcelona a su agente. La Audiencia Nacional ha aceptado los recursos del futbolista y ha anulado las sanciones de Hacienda. Y cuarta, las autoridades brasileñas apuntan a que el cayuco que apareció a la deriva frente a sus costas este fin de semana procedía de África. Ojo, en Brasil habría salido de Mauritania. En un primer momento se informó de que a bordo había 20 cadáveres, pero la policía solo confirma 9. Uno de ellos estaba en el agua. Todos en avanzado estado de descomposición. ¿Alguna vez has calculado cuánto tiempo te queda para jubilarte? También te digo que al paso que vamos cada vez será más tarde. De hecho, las subidas en la edad de jubilación vienen implementándose desde 2019, culminará en 2027, cuando la edad se plantea a los 67 años. Ahora mismo, según la ley, la edad para dejar de trabajar en España está situada en 66 años y 6 meses. Bueno, si tenemos cotizados más de 37 y 6 meses, la edad puede bajar a los 65. Con esto sobre la mesa, ¿y si te digo que hay profesiones que pueden jubilarse a los 62? Y voy más allá, a los 55. Hoy en nuestro tema del día analizamos qué profesiones pueden jubilarse antes que el resto, cómo deben hacerlo y por qué. ¿Por qué unas sí y otras no? A los que nacimos en la década de los 60 se nos conoce como el baby boom. Ahora nos estamos jubilando de forma escalonada porque la mayoría comenzamos a trabajar desde bien jóvenes. Nos toca formar parte de esa clase que acumula una media de 40 años cotizados. En la actualidad hay poco más de 2,5 millones de trabajadores en activo por cada jubilado o pensionista, 2,5 trabajadores en activo por cada jubilado o pensionista. Es un índice preocupante de cara al futuro para saber si el sistema de pensiones es sostenible o no. Inmaculada Domínguez pertenece al grupo de investigación Pensiones y Protección Social de la Universidad de Extremadura. Por pura aritmética no estarían aseguradas. Lo que ocurre es que para poder pagar los gastos en pensiones siempre está la opción de las transferencias del Estado, pero con el propio sistema lógicamente no están aseguradas. Los tiros van a ir por retrasar la jubilación obligatoria o por pedir más años de cotización, y todo porque la expectativa de vida es cada vez mayor. Incluso desde Europa ya nos aconsejan
casi obligatoriamente, que vayamos pensando en contener la parte del PIB destinada a las pensiones. Tenemos más mayores justo cuando menos nacimientos hay en España. En el año actual, para que no tuviéramos déficit en el sistema de pensiones, necesitaríamos en torno a 3.700.000 afiliados. ¿Ese número qué es? Pues es más de los parados que ya tenemos actualmente. O sea que incluso todos los parados que tenemos actualmente en España, si pudieran trabajar, no sería suficiente en el momento actual. Y en 2050 la previsión es de 6 millones. Parece claro que el sistema de pensiones ahora mismo no está asegurado, por lo que cada vez nos tocará trabajar más. El Gobierno está barajando un nuevo sistema para regular las jubilaciones anticipadas en los oficios más peligrosos, con más enfermedades profesionales, con mayores tasas de siniestralidad, pero ojito que aquí también hay trampa, ¿eh? Hasta ahora solo 8 colectivos disponen de una jubilación anticipada a los 55 años sin penalización. Hablamos de los mineros, por ejemplo. Jesús Garrido es hijo de minero y ha pasado su infancia yendo y viniendo a la mina. Mi padre era minero, casi toda la familia eran mineros, que lo recuerdo muy bien porque yo andaba por las galerías de las minas como se andaba por las calles del pueblo. Tengo un recuerdo muy grato de ellas, he vivido mucho allí porque está toda mi familia, entonces yo era uno de los que nos bonificaban a los vecinos del pueblo con el carbón gratis, entonces yo tenía que ir a recogerlo, lo traía a la casa y tal. Todo era viajes ir y venir, que está aproximadamente a 1 kilómetro del pueblo. A los mineros se unen los bomberos, personal de vuelo, los trabajadores ferroviarios, profesionales taurinos, trapecistas, bailarines o policías locales. Ojo, policías locales, los otros no. Estos colectivos gozan de un sistema laboral que les permite colgar las botas a los 55 años. Bueno, y aquí la primera polémica. Todos estamos de acuerdo en que la profesión de un bombero conlleva riesgos, claro, pero ¿y un guardia civil y un policía nacional? ¿O un militar? Javier es guía de alta montaña y ha tenido que participar en varios rescates. Hemos hecho mucha excursión fuera de España, en todos los sitios, pero lo que tú dices de rescatar, durante años fui rescatador y es difícil. Cuando tienes que rescatar a la gente nos ponemos en mucho riesgo. Con noches, con ventisca, con nieve, hemos bajado gente que se ha quedado colgada escalando. Voy con otra que no está incluida en esa lista. Los especialistas de cine. Joaquín graba secuencias de riesgo, pero luego vemos en la gran pantalla, por ejemplo, que ha sido el doble de el Zapataki con una peluca, volcando un coche, ha interpretado a la triste, ha trabajado en Hospital Central. Claro, volcando un coche tú no sabes lo que hay dentro. Mira, la técnica es la formación tanto física como mental, ¿no? Porque el umbral psicológico lo tienes que ir entrenando para poder enfrentarte, ¿no? A ese tipo de secuencias cada vez más fuertes y de más riesgo, y luego la parte física, pues tener un cuerpo de deportista. Otro ejemplo, los funcionarios de prisiones. Hace poco en esta linterna conocimos cómo era la vida en la cárcel. Pudimos hablar con Joaquín Leiva, trabajador penitenciario en la prisión de Valdemoro. Hemos visto en los últimos años un incremento de agresiones a los trabajadores penitenciarios y un aumento de la conflictividad entre los propios internos. Nos encontramos con una población reclusa muy distinta a la que había a finales de los 80, principios de los 90. Sin embargo, mantenemos las mismas ratios que teníamos hace 20 años. Evidentemente hay que corregir el sistema. Ahora mismo existe una ratio de un educador por cada 100 presos. Estos son solo 3 de los muchos sectores que piden al gobierno que se les tenga en cuenta para considerarles profesiones de riesgo. Es verdad que no se jubilarían a los 55, sino a los 62. Es la idea que baraja el gobierno. En principio, afectará a sectores considerados de alta peligrosidad, pero el gobierno todavía no ha definido de qué colectivos estamos hablando. Como te digo, el gobierno desliza la idea, pero por ahora no da detalles, y eso hace que muchos colectivos levanten la mano para ser uno de los afectados. Enseguida hablamos de cuáles. Antes, saludamos a Alberto Godino, es abogado laboralista en Sagardoy Abogados. Alberto, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Ángel. Vamos por casi un listado de profesiones y te pido opinión. Por ejemplo, las Kellys de los hoteles, esas limpiadoras, esas trabajadoras de las habitaciones, las cuidadoras de personas mayores, digo las porque casi siempre son mujeres. ¿Deberían tenerse en cuenta, por ejemplo, estos 2 colectivos? Bueno, a ver, sin duda, o sea, son colectivos que desarrollan una actividad que probablemente pues tenga una penosidad superior a pues otros trabajos ordinarios de la vida cotidiana, y por lo tanto, pues evidentemente, pues son colectivos
que merece la pena valorar para esta jubilación anticipada por razón de la actividad. Aquí, si me permites explicar un poco, hasta ahora los colectivos que se han incluido en esta jubilación anticipada básicamente son colectivos que se han incluido por razones o motivos políticos. Da igual de que ala, pero por motivos políticos. Pues la policía, etcétera. El ejemplo que acabas de poner, la Guardia Civil no está incluida ni la Policía Nacional, pero sí que están incluidas la Policía Local o las policías autonómicas. Yo creo que ahora lo que se está pretendiendo es no solo incluir colectivos por razones políticas, sino incluir colectivos por indicadores objetivos de esa mayor penosidad o peligrosidad. Y en esa posibilidad pues estarían evidentemente pues las Kellys, las cuidadoras de trabajadores dependientes y otros colectivos como los miles de ejemplos que acaba de poner. ¿Cómo se explica lo de los guardias civiles o los policías nacionales, por ejemplo? Es inaudito, ¿no? La verdad es que eso, pues como digo, no tiene una explicación objetiva y lógica posible. Son inclusiones que se han hecho por motivos políticos a lo largo de los años y no tiene una explicación posible. Que los mineros estén incluidos, pues es perfectamente explicable por la mayor toxicidad, peligrosidad, penosidad de la profesión. Que un policía local esté incluido y que un guardia civil no esté incluido probablemente no tenga ninguna explicación objetiva. Es una decisión puramente política. Y yo creo que lo que se pretende precisamente es que estas inclusiones en la jubilación anticipada por razón de la actividad se basen en factores objetivos. Yo, por lo que se ha hablado del gobierno, he visto la propuesta que se compartió con la COE y con los agentes sociales. Se van a tener o se pretenden tener en cuenta factores como el número de bajas, la duración de las bajas, las incapacidades permanentes que ha habido en esta profesión. Bueno, son factores que al final son objetivos. Pueden ser mejores o peores o mejorables, pero al final por lo menos son factores objetivos. Las cotizaciones sociales o las bases máximas subirán con fuerza para tratar de impulsar los ingresos de la seguridad social, claro. ¿Hacen falta también medidas que contengan el gasto? Pues posiblemente, pero nadie quiere hablar de ellas. Es decir... Claro, a ver quién es el guapo, ¿no? Claro, efectivamente. Electoralmente, decir que no suben las pensiones conforme al IPC o decir que no estás de acuerdo con que las Kelly se puedan jubilar a los 62 años, claro, eso es muy complicado. Entonces, la medida de contención del gasto pasa o por subir la edad de jubilación o por reducir las pensiones. A ver quién se atreve a hacer eso. Entonces, pues es mucho más fácil o electoralmente es mucho más admisible que lo que se haga es incrementar los ingresos, pues por la vía de subir los impuestos o por la vía de subir las cotizaciones. Y volviendo a la jubilación anticipada por razón de actividad, por lo que he leído, lo que pretende el gobierno precisamente es subir o establecer algún tipo de cotización adicional en esas profesiones que precisamente lo que haga es sostener el gasto de que se puedan jubilar 3, 4 o 5 años antes de la edad ordinaria de jubilación. Al final esto es un equilibrio entre ingresos y gastos. Claro. Una casi última cuestión. Esto daría para una tesis doctoral, ¿eh? A ver cómo me lo resumes, Alberto. Hoy por hoy, ¿el sistema está asegurado? ¿La sostenibilidad del sistema está asegurada? Hoy por hoy, si nada cambia, con los parámetros que hay ahora mismo, en mi opinión, no. Lo ha explicado antes una profesora y lo ha explicado perfectamente. Al final cada vez hay menos trabajadores cotizantes por cada jubilado. Eso solo va a ir a peor, por así decirlo, porque en 2023 han empezado a jubilar los baby boomers y no crece al mismo ritmo el número de trabajadores cotizantes. Por lo tanto, si no se mantienen los parámetros iguales, en mi opinión, imposible que sea sostenible. Habrá que pensar en fórmulas que permitan hacerlo sostenible, pues a través de inyecciones de impuestos, subiendo cotizaciones, destopando las bases máximas de cotización, estableciendo algún sistema tipo mochila austríaca, incentivando los sistemas de pensiones o los privados. Alguna medida de ese tipo va a ser necesaria porque si no, demográficamente, mi opinión es inviable. Ahora sí que es la ultimísima, casi a modo de postdata. Sobre el ahorro para la jubilación. ¿Es lógico que con la que tenemos encima los planes de pensiones no despeguen y casi hasta se penalicen, por ejemplo? Mi opinión no es ni lógico
ni es coherente con una política legislativa que lo que debería hacer es incentivarlos precisamente para hacer sostenible el sistema de pensiones. Al final, el ahorro privado, en mi opinión, es la única forma que puede hacer que el sistema sea sostenible a futuro. Eso implica pues incentivarlo por distintas vías, fiscalmente, incentivar su inclusión en los convenios colectivos a través de la negociación colectiva. Hay millones de fórmulas que se pueden pensar, en mi opinión, para incentivar los sistemas de los planes de pensiones privados que en la actualidad no se están haciendo y no sé muy bien por qué. No sé si es que también electoralmente parece que, pues no sé, solo las personas que tienen un nivel de renta elevado pueden acceder a esos planes de pensiones privados o cuál es el motivo, pero realmente la política legislativa coherente con el sistema de pensiones público que hay actualmente y los parámetros que hay actualmente, la insostenibilidad futuro, es incentivar los planes privados. Alberto Godino, abogado laboralista de Sagardoy Abogados. Gracias por la asesoría, cuídate. Muchas gracias, buenas noches. Adiós, buenas noches. Ante la posibilidad de que el gobierno amplíe los colectivos beneficiados por una jubilación anticipada, han alzado la voz muchos sectores, pero especialmente dos. Primero, las conocidas como Kellys, por la abreviación de las que limpian. Hablamos de las camareras de piso, de los hoteles, las personas que limpian y ordenan la habitación. Sí, también las cuidadoras de personas. Soy Celia Zahara Reina, soy trabajadora de ayuda a domicilio y evidentemente trabajo en un sector muy, muy, muy feminizado. Celia lleva 4 años y medio trabajando como cuidadora en Sevilla, un sector tremendamente feminizado, el 99% son mujeres. A menudo su trabajo consiste en levantar, bajar, desplazar, sostener a otra persona. Y hay que hacerlo bien, ¿eh? Esos gestos repetitivos con posturas forzadas pueden llevar a una sobrecarga física. Claro, como te puedes imaginar, las condiciones no son las mejores, ya sabes. Bajos sueldos, mucha temporalidad. Y ya no es la temporalidad solo, ya el problema es las jornadas parciales. En mi empresa y en el resto de empresas prácticamente solo un 10% de las compañeras tienen jornada completa. Plantéate una cosa. Seguro que en tu trabajo, cuando una mujer se queda embarazada, sigue trabajando hasta poco antes de dar a luz, si no hay problemas. En este sector, en cuanto el embarazo esté en la semana 25, la mujer se tiene que coger la baja porque no puede, claro, realizar esfuerzo físico. Tenemos que tener en cuenta que estamos trabajando con personas mayores con gran peso, que a esas semanas ya suelen tener una barriga pronunciada, tienes que estar cargando peso, te expones a que te peguen, porque claro, hay gente que tiene algunas discapacidades mentales, te expones a que te peguen alguna patada, que te hagas daño y tenemos mucho problema y peleamos mucho con la empresa para que nos adecuen al puesto de trabajo, sobre todo a esas mujeres que están embarazadas y que pueden correr más riesgos que las demás. Las cuidadoras denuncian desgaste emocional, estrés, sobrecarga laboral que muchas veces deriva en problemas físicos. Si atendemos a los datos, la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología avisa de que el 80% nota cansancio, el 76% presenta dolores articulares o de espalda, la mitad tiene insomnio y casi un 40% se queja de dolores de cabeza. Tenemos una alta tasa de bajas en la empresa por ese tema, porque aparte normalmente como son domicilios privados tampoco tenemos los materiales adecuados para poder trabajar, muchas veces o bien por problemas de espacio, por problemas de que la familia, claro, al fin y al cabo trabajamos con personas mayores y esas familias no tienen dinero para costear una grúa o costear una cama articulada. Otro sector que está tremendamente feminizado, te lo mencionaba anteriormente, es el de las trabajadoras de hotel, las Kellys, las personas que limpian y ordenan la habitación de tu hotel cuando estás de vacaciones. Este es un sector que tradicionalmente también ha pedido que se le considere profesión de riesgo. Piénsalo, ¿cuántas camas hace al día una trabajadora de hotel? ¿Cuántos metros cuadrados friega o limpia? Con lo que eso supone para la espalda, tiene que estar encorvada hacia adelante. De hecho, el 70% de ellas trabaja pese a padecer dolores musculares. Miriam Barros es portavoz de la asociación Las Kellys Lanzarote. Miriam, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches a todos y todas. Oye, dicen, Miriam, que lo sano es dar para una salud normal 10.000 pasos al día. ¿Cuántos hacéis vosotras, por ejemplo?
Pues mira, yo comentaba hoy a tu compañero que me llamó antes de hacer la entrevista que yo misma me cronometro y el martes pasado en una jornada laboral había hecho 41.000 pasos, el miércoles había hecho 37.000 y el jueves había hecho 31.000. Hoy que he vuelto a trabajar he hecho 35.000. ¿Cuántos días trabajas a la semana, Miriam? Bueno, normalmente trabajamos 5 días. Lo que pasa es que yo también hago labor sindical, entonces dispongo de un tiempo para hacer el trabajo sindical. Sí, bueno, pero normalmente 5 días a ese ritmo es la media de lo que hacéis cualquiera de vosotros. Sí, entre 30 y 40.000 pasos hacemos al día, sí. Qué barbaridad. ¿Te puedo preguntar cuántos años tienes? Actualmente tengo 45 años y llevo 11 años trabajando como camarera de piso. Y la verdad es que ya tengo bastantes dolencias, ¿no? Tengo los brazos que no... yo el otro día le comentaba a otro periodista, le digo, mira, para que todo el mundo me entienda, hay ahora un spray que salió para echar el aceite en la freidora de aire. Pues yo esa maquinita no la puedo utilizar porque mis manos con 45 años no pueden apretar ese aparatito que es tan fácil de usar para muchísima gente. Entonces... Tengo 45 años. Cuando yo tenga 67 años, que se supone que es la edad en la que el gobierno quiere que nos jubilemos, ¿cómo voy a estar? Y ya no es cómo voy a estar yo, cómo se pretende atender a los clientes que vengan con mujeres rotas, desgastadas y que no puedan trabajar. Y luego tenemos que atender a una cosa. Si yo me voy de baja porque no puedo trabajar, porque mi cuerpo ya no me lo permite, a mí me descuentan el 40% del salario porque tienen que poner un sustituto. Por lo tanto, yo me quedo cobrando un sueldo de miseria con un cuerpo totalmente desgastado que no me permite muchas veces ni hacer vida normal. Claro. Oye, ¿cuántas camas haces al día en temporada alta? Bueno, aquí en Canarias no tenemos temporada ni alta ni baja. Estáis siempre, sí, es verdad, siempre tenéis. Siempre tenemos el mismo número de habitaciones, por lo tanto, y yo tengo que decir que trabajo en una empresa bastante buena, donde llevamos una cantidad de trabajo, y hago un total normalmente de 30 camas al día, porque llevo 13 habitaciones y 2 salidas, con 2 camas cada una, pues si sacamos la cuenta son 30 camas que tengo que armar diariamente, más 15 baños que tengo que limpiar, más 15 balcones, más 15 salones, más 15 escaleras, más 15 descansos y aparte de esto hacer las zonas comunes también cuando entro a trabajar por la mañana. Y te estoy hablando, de que esto es uno de los mejores casos porque, por suerte, en la cadena donde yo trabajo y en el hotel donde yo trabajo, hemos conseguido que se regule la carga de trabajo. Pero tengo compañeras que en vez de estar haciendo 15 habitaciones como estoy haciendo yo al día, llegan a hacer 30 habitaciones al día. Esto quiere decir que su cuerpo se desgasta el doble que el mío. Sí, es absolutamente insoportable. Aparte de los dolores físicos, el estrés, ¿cómo lo consigues? ¿Te medicas? ¿Te pastillas? ¿Cómo lo haces? Vamos a ver, yo también aquí me gustaría dejar una cosa clara. Quiero dejar claro que las camareras de piso no nos automedicamos, sino que nos medicamos con unas recetas que nos manda el médico para poder llevar nuestro trabajo. Pero lo primero que nos dice el médico siempre cuando vamos a hablar y le decimos en qué trabajamos es que dejemos el trabajo. Pero claro, si dejo el trabajo, ¿de qué vivo? Y entonces es la pescadilla que se muerde la cola. Pero nosotros no nos automedicamos, sino que tomamos medicinas que nos manda el médico. Muchas de ellas, incluso para que nos las den en la farmacia, nos las dispensen en la farmacia, tenemos que presentar el DNI. Yo, por ejemplo, sufro de ansiedad estos 11 años que llevo trabajando y he llegado a tomar hasta 14 pastillas diarias para la ansiedad y el estrés. Porque también tenemos que tener en cuenta que la ansiedad y el estrés provocan muchas enfermedades físicas también, ¿no? Y esto muchas veces no se tiene en cuenta, que es derivado del estrés. No, sin duda. Oye, una última cuestión. Nos habéis reunido con responsables políticos. En unos días tenéis otra reunión. ¿Qué feedback has recibido? ¿Os han dicho que os van a hacer caso, que están en ello? ¿Qué impresión tienes, Miriam? Bueno, yo lo que puedo decir es que yo he sido una de las fundadoras desde el principio que se formó el movimiento y sé que he visto un cambio. Por lo menos ahora, cuando tú hablas de una camarera de piso, cuando hablas de una querella, por lo menos ya saben lo que son, saben en qué condiciones trabajamos y saben las dolencias que tenemos.
Esto lo sabe todo el mundo. O sea, una persona de la calle, todas nuestras madres pueden ser camareras de piso, nuestras tías, nuestras amigas, todos tenemos un familiar. Por lo tanto, todo el mundo lo sabe. Yo misma he estado en la Moncloa reunida con Mariano Rajoy en su momento, me he reunido con todos los partidos políticos. Nosotros vemos un quiero y no puedo. Yeah. ¿Cómo te diría yo? Como muchas veces lo comparo con el maltrato hacia la mujer, ¿no? Nadie niega que existe la violencia machista, pero realmente no buscamos la solución para que esto se acabe. Y esto es igual, ¿no? Todo el mundo sabe que las Kellys estamos en unas condiciones físicas y psíquicas, ya no hablamos laborales o de condiciones de salarios, ya dejemos todo esto aparte, que estamos enfermando mujeres en toda Canarias y en toda España, y ¿qué vamos a hacer con ellas después? Porque estas mujeres no nos mantienen los seguros privados, no nos mantienen las mutuas. Vamos a derivar a la seguridad social. Entonces, yo creo que nuestros dirigentes, sinceramente, tienen la obligación de hacer algo, porque es algo que clama al cielo. No puede ser que un señor, que no tengo nada, por favor, en contra de un policía, de un piloto o de muchas otras profesiones. Ojo, perdóname, Miriam, policía local, los nacionales o guardias civiles tampoco. Local se prejubile a los 55 años, y nosotras que tenemos esta carga física y mental, porque ellos la tendrán mental, pero física, aparte del gimnasio, muchos de ellos no hacen nada. Entonces, yo creo que clama al cielo que se nos considere para una jubilación anticipada y declarar este trabajo como un trabajo penoso, que lo es, porque es que no llegamos a los 55 años en condiciones físicas buenas. Seguramente también pasa porque os hagamos caso y tengamos un poquito más de conciencia social. Miriam Barros, portavoz de la asociación Las Kellys Lanzarote. Gracias, cuídate y suerte. Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo para todas las compañeras. Buenas noches. El Gobierno se plantea ampliar los grupos profesionales considerados de riesgo. Cualquier cabeza con sentido común coincide en que en ese grupo deberían estar policías nacionales, guardia civil, funcionarios de prisiones, militares. Cualquier persona cuyo trabajo suponga un desgaste físico, como el que nos contaba Miriam. También sería interesante empezar a plantear medidas de ahorro, con el objetivo de intentar contener el gasto en pensiones que tenemos ahora mismo. En fin, lo que es indudable es que el sistema es insostenible en el tiempo. El lazo, nuestro tema del día, lo pone como siempre Jorge Bustos. Ya va siendo hora de considerar cuando menos a ciertos sectores, ¿no te parece? ¿Qué tal, George? Buenas noches. Buenas noches, Ángel. Tradicionalmente se ha explicado y se ha entendido muy bien el derecho de aquellos trabajadores que han dedicado su carrera a profesiones muy exigentes desde el punto de vista físico a gozar de una jubilación anticipada. Es algo que es de justicia social. Ahora bien, el modelo laboral está evolucionando a tal velocidad que efectivamente, conforme tenemos menos mineros, por ejemplo, y más personas dedicadas al ámbito de los cuidados, que también presuponen un esfuerzo físico notable, sobre todo a las mujeres, que son mayoría en este sector, en el sector de los cuidados. Me refiero a las camareras de hotel, me refiero a las cuidadoras, a gente que muchas veces tiene que trabajar cargando peso todos los días, y además donde la demanda no para de crecer. Y a lo mejor, conforme a esa transformación del modelo laboral, tenemos que actualizar también los derechos laborales. Yo creo que es un debate pertinente, creo que hay que abrirlo, y creo que es justo, que son justas estas reclamaciones, estas reivindicaciones de colectivos que trabajan con su esfuerzo físico todos los días, y que por tanto deberían tener una jubilación más ajustada al agotamiento que produce su vida laboral. Es verdad que vivimos en la economía del conocimiento, donde cada vez más los trabajos duros somos sustituidos los seres humanos por máquinas, y eso está bien, pero siempre habrá necesidad, a veces, porque somos insustituibles en algunos campos, de dos brazos y dos piernas y del trabajo físico para poder atender a las necesidades, por ejemplo, que tienen que ver con los cuidados. Así que son reclamaciones justas, y bienvenido sea ese debate y esa actualización laboral.
Hola, Paloma. Hola, Ángel. Mensajito de línea directa. Sí, si estás planeando una escapada, pero te preocupa que alguien entre en tu casa mientras tú no estás, te interesa el seguro de hogar de Línea Directa. Es tan completo, fíjate que además de ahorrarte un buen dinero, incluye cobertura por ocupación ilegal y se encarga de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda. Cámbiate y te bajan el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Estás escuchando La Linterna de COPE. Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 21 de abril tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, belleza, deportes, hogar. Entra ya en los 8 días de oro en tienda web y app del Corte Inglés. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de Sol gratis. Infórmate en soloptical.com. Vive el momento. Desde zumos hasta cócteles. Todas las bebidas están incluidas. Con Costa, vive el verano más refrescante. ¿Subes a bordo? Reserva tu crucero Costa hasta el 30 de junio. Las bebidas son gratis. Y ahora también, tren gratis para cruceros con salida desde Barcelona. Consulta condiciones en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa. Si para ti un paquete no es una caja, sino una persona, entonces te interesa el seguro de moto de Línea Directa, con el que, además de ahorrarte un buen dinero, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones. Puedes encontrar la tranquilidad escuchando esto. O contratando con Naturgy un precio fijo de luz durante un año, sin permanencia ni tener que contratar servicios adicionales. Porque con Naturgy tienes la tranquilidad de un precio transparente. Llama ahora al 900-444-666. Naturgy. En la noche, la radio deportiva tiene un referente. Antes de nada, antes de opinar, hay que contar la noticia. Muchos de los que nos estáis escuchando. Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE. De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. El número 1 del deporte. Expósito. La linterna. COPE. Estar informado. Entramos en clase de economía. El turismo espera seguir batiendo récords. A pesar de que la Semana Santa no fue como se esperaba, el arranque ha sido un éxito. Aumentó un 9% hasta marzo, según datos de Exceltur. La llegada de turistas extranjeros ha sido el motor principal de este crecimiento, junto a la incorporación de llegadas de larga distancia. Pilar García de la Granja, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Ángel. El sector prevé, a pesar de la creciente tensión en el mundo, que el PIB turístico siga creciendo, que supere los 200.000 millones de euros en 2024. Sería más del 13% de nuestro PIB. El turismo, sector industrial, que sigue sacando músculo, Pilar. No llegamos al 14% del PIB previo a la prepandemia, pero ahí estamos rozándolo, ¿no? Y a mí me parece que es una noticia estupenda, ¿no? Que 4 años después estemos empezando a recuperar con una transformación brutal del sector turístico en nuestro país, ese gran músculo, ¿no? Que siempre ha tenido. Es cierto que además de la industria turística, España necesita otras industrias, ¿no? Como la industria pesada, pero tenemos sol y playa, el sector turístico es competitivo, paga salarios elevados y es de reconocimiento internacional. A mí me parece que es una gran noticia. Fíjate que se lo intentaron cargar, ¿eh? Sí, sin duda. Desde Exceltur han localizado 2 problemas. Uno, la sobresaturación en algunas partes de España,
Y 2, la proliferación del fenómeno de los pisos turísticos, que se han multiplicado en los últimos años, como apunta el vicepresidente de Exceltur, José Luis Zoreda. Esta afloración repentina, veloz e inusitada de una oferta de alojamientos turísticos que ha colocado en algunas partes de España, en Canarias, pues insisto que es muy gráfico. 500 nuevos hoteles de 400 plazas cada uno en los últimos 10 años. A nivel europeo, según datos de Eurostat, España fue en 2023 el segundo país donde más alquileres turísticos se reservaron a través de plataformas online, solo por detrás de Francia. Concentramos 1 de cada 5 de las pernoctaciones de toda Europa en este tipo de alojamientos, con 132 millones de noches reservadas, se dice pronto. Las 25 mayores ciudades españolas rozan los casi 300.000 unidades, casi 60.000 más que en el primer trimestre del año anterior. Imagínate el crecimiento. Bueno, algo que podría estar taponando el acceso a la vivienda para los que quieran tanto comprar como alquilar. Ayer precisamente el Banco de España señalaba estos pisos turísticos como uno de los factores del problema. José García Montalvo es experto en vivienda y siempre que le pedimos una mano nos asesora. José, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿La afirmación es tal cual? ¿La proliferación de estos pisos turísticos está afectando al acceso a la vivienda, José? Bueno, vamos a ver. Hay algunos estudios, pocos aún, que muestran que en los barrios donde hay más pisos turísticos, la proporción de pisos turísticos es más alta, el precio de la vivienda sube algo más y los alquileres también suben más rápidamente. Por lo tanto, hay una cierta conexión, sobre todo porque como nuestro problema es un problema de oferta, tenemos poca oferta, pues si parte de esa oferta se desplaza al mercado turístico, como la demanda local es tan fuerte, pues obviamente es más fácil ver efectos. Si tuviéramos suficiente oferta, pues bueno, no se vería impacto. ¿Qué tal, José? Buenas noches. Desde Exceltur han pedido una regulación única en este punto, ¿no? ¿Debería haber una norma común para todas las comunidades autónomas que se regulase de la misma manera el alquiler turístico? Bueno, aquí hay un problema y es entre lo que debería ser y lo que puede ser. Yo creo que lo que debería ser es complicado. O sea, lo que puede ser es que en Cataluña ya hay una regulación, por lo tanto no se puede pasar de los 10 pisos turísticos por cada 100 habitantes, y si hay más de 5 pues se tiene que conseguir una licencia especial, etcétera, etcétera. Por lo tanto ya hay comunidades autónomas que han empezado por su cuenta a regular sobre estas cosas. En cualquier caso, lo que sí que debería haber es una regulación común, igual como hay una regulación básica sobre los arrendamientos, hay una regulación básica sobre el suelo, debería haber también una regulación básica sobre otros aspectos del mercado inmobiliario, incluido seguramente este tema. Porque en este tema de los apartamentos turísticos, pues tiene que haber algo de regulación. O sea, yo no puedo abrir aquí en cualquier momento y sin que mis vecinos digan y no sé qué, y sin darme de alta y sin pagar impuestos. Esto no tiene sentido. O sea, que este mercado tiene que normalizarse de alguna manera, y por lo tanto algo de regulación debería existir. Y que fuera un poco común a todas las partes. Esa explosión de los pisos turísticos, ¿a quién perjudica más? ¿Al alquiler o a la compra? Bueno, sobre todo perjudica al alquiler, porque parte de este parque que va a apartamentos turísticos seguramente sería alquiler regular, caso de no estar en este submercado. Pero la realidad es que cuando miras la rentabilidad de los distintos submercados, tanto del mercado regular como el temporal, que es menos de 12 meses, como el turístico, si la miras en términos netos, claro, no hay tantas ventajas, porque tanto el alquiler temporal como el alquiler turístico tienen unos costes adicionales, pues de gestión, etcétera, etcétera. Luego no tienes las reducciones que tienes en el alquiler regular. Por lo tanto, en muchas ocasiones el motivo no es tanto la rentabilidad de esos pisos turísticos, sino otros factores como a quién se le alquila, que es por muy corta duración, etcétera, y que están ligados a otros problemas que existen en el mercado del alquiler, no necesariamente a los precios o a la rentabilidad que pueda obtener ese propietario. Bueno, quizá la ley de la vivienda tampoco ha ayudado mucho, ¿no?, a los dueños de los pisos para tenerlos en alquiler de largo plazo, y sí para sacarlos en alquiler de corto plazo.
Sí, este es un factor, o sea, la falta de seguridad jurídica en algunas de estas situaciones, pues lo que hace es que, a pesar de que algunos cálculos que ya se han hecho, pues dicen que la rentabilidad del alquiler turístico pues no es tan elevada, ni mucho menos, y que el regular pues al final te sale más a cuenta por las reducciones fiscales que tienes, etcétera, pues decidan que, bueno, pero por lo menos el que entra ahí está una semana o 7 días y luego se va seguro, etcétera, y además me va a pagar y por lo tanto no voy a tener unos problemas que están asociados con otro tipo de alquiler o con alquiler regular. Y una última cuestión, José. ¿Por dónde crees que pasa el futuro? ¿Por cierta regulación o esto va a seguir siendo la selva? No, seguro. Va a haber regulación seguro. Aquí el problema, digamos, es decidir cómo hacemos una regulación inteligente para que no se produzca, porque, digamos, el alquiler turístico tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Estamos hablando de sus inconvenientes, que es que resta oferta al alquiler regular y, por lo tanto, la gente local pues tiene más problemas para encontrar alojamiento de alquiler y, por lo tanto, pues seguramente tendrá un impacto sobre los precios también. Pero ojo, porque, por ejemplo, cuando la legislación catalana se puso en funcionamiento, muchas localidades costeras se quejaron, porque, claro, gran parte de su actividad económica depende del turismo. Y si tú reduces esos alojamientos que están dando salida a un montón de gente, de turistas que vienen y que dejan y consumen en esas ciudades y que crean empleo en esas ciudades y que tienen un impacto indirecto, además inducido, etcétera, etcétera, pues bueno, estás teniendo, digamos, estás favoreciendo por una parte al local, aunque en algunos sitios seguramente este problema de los alquileres turísticos tampoco es tan acuciante, pero por otra parte estás perjudicando claramente al que tiene un negocio alrededor de lo que sería el sector turístico, claro, que en muchas zonas costeras es muy importante. José García Montalvo, como siempre, gracias por la asesoría, nuestro experto en vivienda. Cuídate. Tú también, buenas noches. Adiós, chao. Pilar, antes de que llegue Mario, tengo como 5 minutillos. El Fondo Monetario ha mejorado nuestras previsiones. Cree que España crecerá este año casi un 2%, que será la economía europea que más crezca. Eso sí, el Fondo Monetario vaticina que seremos la última gran economía en atajar la inflación. No conseguiremos bajar del 2% el 2025. ¿Cuál es tu análisis? Bueno, pues que somos los que más crecemos porque fuimos los que más caímos, ¿no? En el 2020 y en el 2021, y estamos en este 2024 recuperando aún ese PIB y la riqueza del 2019. Sobre la inflación, Ángel, lo que los expertos siempre nos explican y nosotros repetimos aquí es que España es un país muy dependiente de la energía. Somos una isla energética, ¿no? Y eso implica mayor inflación porque los precios energéticos del petróleo, por ejemplo, pues son muy elásticos, ¿no? Y por eso nos cuesta más a nosotros el bajar los precios, el bajar la inflación. Bueno, y luego el sector servicios, que pesa mucho en nuestra economía y está muy sindicalizado y por lo tanto los convenios colectivos tiran mucho al alza también de la inflación subyacente. Novedades sobre esa contra-OPA, sobre algo que estaría preparando el gobierno. Hoy hemos conocido que el gobierno piensa en Criteria, la Caixa, para llevar a cabo y evitar así la OPA de los húngaros. Parece que nos han escuchado en un off the record a ti y a mí esta tarde, pero bueno, ¿cómo se haría esto, Pilar? Pues la verdad es que no lo sé. De hecho, no creo que en este momento ni siquiera lo sepan en Criteria, ¿no? Lo que es evidente es que la Fundación La Caixa, que es la dueña de Criteria, ¿no? Pues siempre ha tenido una vocación industrial y nacional, es decir, española, para sus inversiones empresariales, ¿no? Y eso lo están demostrando en todas sus acciones, desde la semana pasada en Telefónica, pasando por el lunes y hoy martes en Naturgy, y ahora esta noticia de Talgo, ¿no? Vamos a ver, en teoría sería, digo yo, sería un agente financiador de la operación. Yo no veo a Criteria comprando una participación en Talgo, pero chico, igual sí. Pero bueno, siempre puede estar detrás. Yolanda Díaz reaparece otra vez contra la patronal. Todo a raíz de aquella propuesta de Antonio Garamendi para que fueran los empleados quienes ejercieran de intermediarios en las cotizaciones. Hoy ha vuelto a compararle con Javier Milei.
Pareciera, por lo que estamos escuchando, que solamente cotizan los empresarios. Pues bien, las cotizaciones son el principal elemento de protección social de los trabajadores y las trabajadoras en nuestro país. Le pediría una vez más a la patronal que deje de jugar con estas propuestas que son propias de Milei. No hay ningún país serio en el mundo en el que se está avanzando en un modelo que es: le entrego a usted su salario, usted, permítame la expresión, búsquese la vida. Esto es el sálvese quien pueda. Pero ¿cómo que búsquese la vida? Eso es mentira. Nadie ha dicho eso. Es mentira. Primero, pero bueno, te gustará o no, pero eso es mentira. Efectivamente. Los empresarios pagan el 34% en cotización social del salario bruto del empleado. Los empleados pagamos el 7%. ¿Vale? Eso es lo primero. Y luego, lo segundo, es absolutamente falso que la COE o que Garamendi haya dicho que quiere dejar de pagar las cotizaciones sociales. Lo que ha dicho es cómo la cotización a la seguridad social forma parte del sueldo del trabajador, porque es su pensión, aunque también es mentira esto, porque es la pensión del pensionista actual, no es de la pensión del pensionista futuro. Pero bueno, en teoría debería ser tu pensión actual, ¿no? Y como forma parte de tu salario, yo te lo doy todo y tú liquidas con el Estado. En vez de hacer la liquidación yo, igual que tú pagas la renta, el IRPF, pues tú pagas las cotizaciones de seguridad social al Estado y no lo tengo que ingresar yo como empresa, y así serás consciente de lo que le cuesta a la empresa de verdad una persona trabajando. Porque es que parece que es solo el dinero que te llevas a casa, pero es que hay que sumarle un 34% más, aparte del resto de seguros. Cuando menos. Oye, el último termómetro. Las aerolíneas españolas esperan un verano récord, 240 millones de viajeros en principio, pero cuidadito con el precio del queroseno, el petróleo, el conflicto Israel-Irán, la guerra en Oriente Medio. Javier Gándara es presidente de la Asociación de Líneas Aéreas. Siempre hay el impacto indirecto, que por un lado es el posible incremento del precio del combustible, y luego está pues que la gente, digamos, tenga una percepción de inseguridad que le haga que no quiera viajar. Yo creo que en el caso de España, lo que ha pasado también en algunos otros casos, que se percibe como un destino seguro. Cuidadito, es verdad, reservas, destino seguro, pero cuidadito que la cosa está muy delicada. Claro, aquí hay dos cuestiones, ¿no? Por un lado, ¿cuál puede ser la evolución del conflicto entre Israel e Irán? Hay una calma tensa en los mercados, o lo hemos visto con caídas generalizadas de en torno al 1%, aunque han sido más abultadas a media sesión. Pero bueno, ¿qué es lo que va a hacer Israel después de este ataque de Irán el pasado sábado? Y por otro lado está el problema del petróleo, que claro que tiene que ver con el conflicto en Oriente Medio, porque son países exportadores de petróleo, pero es que además en Occidente lo que llevamos haciendo durante los últimos 5 años es penalizar cualquier tipo de empresa que necesite financiación porque se dedique a la extracción, comercialización o refino de petróleo, de productos petrolíferos, que es de lo que se quejaba Josu Yonimaz. Y no tenemos una opción B, porque no hay nada desarrollado en el mercado del mundo mundial que pueda sustituir en estos momentos al petróleo. Por eso también se dispara el petróleo, ¿no? Porque además a las empresas que se dedicaban a garantizarnos el suministro nos hemos dedicado, o se han dedicado los gobiernos a torpedearlas durante los últimos 5 años. Si todavía crees que navegar por Internet en modo incógnito o no aceptar las cookies protege tu privacidad, olvídate. Google va a tener que borrar millones de datos personales debido a una demanda interpuesta por un grupo de usuarios. Lo mismo pasa con los asistentes virtuales, redes sociales, plataformas de mensajería. La pregunta es retórica. ¿Nos espían las grandes tecnológicas? Por supuesto que sí. ¿Se puede evitar? Eso ya no lo sé. Como cada martes hablamos de tecnología, lo hacemos con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches. ¿Qué hay, Ángel? Buenas noches. Lo hemos visto todo. Tú y yo nos ponemos a hablar tomando un café del cambio de sofá y al rato tienes todas las cookies de los periódicos que estás viendo en el teléfono con anuncios de sofá. En el caso concreto de Google, ¿por qué ha dado su brazo a torcer, Mario?
Bueno, ya sabes que esto no son muy dados ni a ceder ni a soltar un duro. Y bueno, es verdad que ahora las grandes se enfrentan a continuas investigaciones y juicios tanto en Estados Unidos como en Europa y no ceden salvo sentencia firme que vaya en contra de ellos, ¿no? Esto, yo creo que en este caso concreto proviene de una demanda colectiva que, como decía, se interpusieron ya hace tiempo, hace 4 años, en 2020, una serie de usuarios cuando se dieron cuenta de que Google recopilaba sus datos mientras que navegaban en ese famoso modo incógnito o privado. Es decir, en teoría, sin dejar huella de lo que estaban haciendo en el ordenador, teóricamente, insisto. Y eso, fíjate, importante. Según los demandantes, eso vale $5.000 millones. Oye, Mario, buenas noches. ¿Y cómo van a demostrar estos? Pues creo que son norteamericanos, ¿no? Son estadounidenses. Sí, ¿Cómo van a demostrar que se les grababa, que Google grababa sus...? Bueno, lo cierto, fíjate cómo será, que Google ha reconocido que efectivamente recopilaba esta información y se defendía diciendo que ese modo incógnito no es para ocultar la actividad del usuario de la propia compañía, o sea, de Google, sino del dispositivo. O sea, es decir, que todo lo que yo haga en ese ordenador no lo podría ver el siguiente o la siguiente persona que utilizará ese mismo ordenador o ese mismo dispositivo. De hecho, fijaros, lo que han hecho es que ahora, en cuanto te conectas, aparece un nuevo aviso en la página web que te cuenta toda la historia y te dice, entre otras cosas, las otras personas que utilicen este dispositivo no verán tu actividad. No obstante, se guardarán las descargas y los marcadores, y advierte que la empresa o el proveedor de Internet sí puede tener acceso a la información. Vamos, que sí, que reconocen que lo hacen, pero no se bajan de la burra. Sobre la famosa multa o la demanda, ¿van a pagar los 5.000 millones? Bueno, Ángel, por supuesto que no. Claro. O sea, fíjate, además es que son muy astutos, ¿no? Google ha llegado a un acuerdo con los abogados de las partes y dice que efectivamente reconoce el tema, como os digo, y que va a borrar en los próximos meses miles de millones, que se dice rápido, de registros de datos de los usuarios. Y que considera que el valor comercial de marketing de estos datos es de, adivina, $5.000 millones, lo mismo que piden, es decir, así que ya está, las gallinas que entran por las que salen. Bueno, escucha lo que comentaba no hace mucho tiempo Margrethe Vestager. Ella es comisaria de competencia y vicepresidenta primera de la Comisión Europea, y nos cuentas. Es importante que como consumidor usted tenga la opción de decir está bien. Es posible que quiera darle todos mis datos porque confío, pero no quiero darles mis datos a otros prestamistas porque no. No confío en ellos y debemos decirles a algunos de estos proveedores de servicios que tienen la responsabilidad de la forma en que hacen negocios para asegurarse de que las personas se sientan cómodas tanto cuando están en línea como cuando no están. Mario, ¿van a poder seguir recopilando nuestros datos? Pues sí, o sea, en corto sí. Esto es uno de los términos del acuerdo a los que han llegado con los demandantes, que expresan que este modo incógnito deberá indicar explícitamente que, por ejemplo, en este caso Google recopila datos de sitios web de terceros independientemente de cómo estés navegando, del navegador que utilices, del ordenador que tengas, y además estipula que las páginas web y las aplicaciones de terceros que integran los servicios de Google, o sea, toda empresa asociada con Google, pues puede seguir compartiendo información con ellos. Así de claro, o sea, los detalles en la letra pequeña de la privacidad y los famosos consentimientos, esos que nadie nunca se lee. Así que, desgraciadamente, pues más de lo mismo por esta vía. Vamos a seguir utilizando los datos. Mario, ¿y con los asistentes de voz, o sea, Alexa, Siri, compañía, pasa lo mismo? Sí, en principio sí, Pilar, y además incluso peor porque además tienen nuestra voz y nuestras conversaciones, ya no solo los datos de navegación. Y se ha especulado mucho de si los móviles o estos altavoces inteligentes pues están siempre con los micrófonos abiertos o no. Claro, de manual, se supone que solo empiezan a grabar cuando decimos la palabra clave, o que Google, o Oye Siri, o Alexa, y claro, pero para que escuchen esa palabra tienen que estar escuchando antes para saber que tienen que escucharnos y empezar a obedecernos, ¿no? Eso sí, lo cierto es que lo que deberían hacer es que todo lo que escuchan entre medias deberían, lo que se dice, drenarlo, es decir, descartar el resto de cosas que escuchen y, por supuesto, ni grabarlo ni interpretarlo, pero no lo hacen. Oye, lo que te comentaba antes, Mario, de una conversación que no sé cómo nos están oyendo y al rato tienes todas las cookies con esa publicidad, eso no es casualidad, ¿no? Es que te están oyendo.
No, y yo, como decías antes, es que aparece la información del sofá y dentro de a lo mejor unos años va a aparecer el transportista que ya viene con el sofá para ponernos en casa. O sea, esto, vamos camino de eso, o sea, casual no es. Tienen nuestros datos. Lo que pasa es que no podemos saber hasta qué punto nos utilizan, puesto que es verdad que las condiciones de privacidad no son claras, no está clara la letra pequeña y nos obligan muchas veces a aceptar cosas de las que no tenemos ni idea de lo que va a pasar con nuestra información. De hecho, lo más importante es que pueden vender nuestros datos, usarlos, por supuesto, para mostrarnos publicidad personalizada, información de otros socios comerciales, pero es que pueden venderlos o ceder nuestros datos a terceros. Porque fijaros, la ley solo les obliga, en el caso de que utilicen la información, en el caso de Amazon, por ejemplo, a que sean robots quienes tengan acceso a esa información y nunca un humano. Pero tener acceso la tienen. O sea, que eso... Pero es que esto es terrible. O sea, ¿realmente se pueden quedar con nuestros datos sin más, solo, Mario, por aceptar los consentimientos? Porque es que si cada vez que entras en una hoja tienes para decir que no das el consentimiento, es que igual te aparecen 500 cosas que tienes que darle al no. Claro. Y bueno, ya hemos visto, fijaros, con la nueva normativa que obliga a quitar las cookies, esta que hemos visto hace unos meses, que eso sí, que las quitan, pero a cambio de que entonces pagues por acceder al contenido, ¿no? Pero en ciertos casos no se puede. Por ejemplo, fijaros cómo se protege la información para algunos casos. Los bancos no pueden utilizar WhatsApp para chatear con sus clientes. Por ejemplo, para que el banco te ofrezca contratar un producto, abrir una cuenta corriente o abrir un depósito o comprar acciones. Porque se considera que los datos no están seguros en ese canal, en WhatsApp, porque van a viajar a Estados Unidos, porque el propio Meta, que es el dueño de WhatsApp, pues dice que se va a quedar con los datos. Entonces, claro, por ahí va a correr tu DNI, tu nómina, una foto tuya, datos personales, y bueno, y este es el famoso caballo de batalla que tenemos entre la Unión Europea y los gigantes tecnológicos, ¿no? Oye, ¿qué podemos hacer para protegernos de ese seguimiento implacable de nuestros dispositivos? ¿Se puede hacer algo? Bueno, poco, la verdad, pero, hombre, y lo hemos dicho en muchas ocasiones, para empezar, y sé que no lo vamos a hacer nadie, porque no lo hacemos, leerse bien la letra pequeña y saber hasta dónde llega con los consentimientos. No tengo tiempo. No, y a veces porque queremos utilizarlo. Fijaros, ya hablaremos un día, pero la próxima que están buscando, porque necesitan todavía más datos, es que si quieres utilizar, por ejemplo, un editor de textos, lo que te van a pedir es que para utilizar el software del editor de textos les dejes leer todo lo que escribes en tus textos. Ya hablaremos de eso otro día, pero bueno, o sea, que al final lo único que nos queda, aparte de leernos las cosas y tener criterio, es apagar físicamente el cacharro. Por ejemplo, ¿os fiáis de que un PC te diga que la webcam está desactivada o prefieres ponerle una tapita delante de un post-it? Pues le ponemos una tapita, claro, ¿verdad? Porque no nos fiamos de eso. Eso está clarísimo. Bueno, pues de hecho, ahora fijaros, Amazon sí que va a incluir un botón físico para que puedas apagar estos altavoces inteligentes y bueno, y poder garantizar así un poco de una forma más severa la privacidad. Fijaros, y una cosa importante, y para terminar, nadie nos dejamos el dinero en una bolsa en la terraza, ¿verdad? Pues tenemos que aprender que nuestros datos son para ellos dinero. Pues que tenemos que cuidar nuestro patrimonio. Tomemos nota que esto no ha hecho más que empezar. Gracias, Mario. Buenas noches, Ángel. Pilarín, mañana más, adiós. Mario siempre con buenas noticias. Venga, hasta mañana. Expósito. La linterna. COPE. Estar informado. En COPE nos gusta contarte buenas noticias. Lo que tenemos es la buena noticia. Algunos precios ya están aflojando, ¿eh? Siempre se dice que un trasplante supone la vuelta a la vida. Por eso nuestra invitada siempre cuenta que tiene 3 cumpleaños. Mucha gente que le mira la vida con una sonrisa y que piensa que le van a pasar cosas buenas. Déjame que te cuente a esta hora una de esas historias de gente que hace pequeñas cosas que en realidad son muy grandes. Una historia de esas por las que merece la pena parar 5 minutos. A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias. Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales. Hay 2 tipos de motoristas, los moteros que se saludan por la carretera y los mutueros que hacen lo mismo pero por menos dinero. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Hay 2 tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser. Condiciones en Mutua.es. Bien, ¿podría describirnos al sospechoso? De lo que me acuerdo es del pelo. Tenía el flequillo recto y el pelo liso. Además tenía detalles dorados y maquillaje en los ojos. ¿Como la gran Cleopatra? Igual.
el mismo corte que llevo yo. ¿Y que el mío? Pues si no tiene nada más característico es que puede haber sido cualquiera. Ya está aquí el nuevo Rasca Gran Cleopatra de la ONCE, con premios de hasta 500.000 euros y gran diversión. Rasca Gran Cleopatra, se lleva más que nunca. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Tinto de verano, Don Simón. Bébete el verano, qué calor. Tinto de verano, Don Simón. Cero sin alcohol. Cero sin alcohol. Tinto de verano sin alcohol. Don Simón. Escuchas La Linterna. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. ¿Que por qué soy un pluser? Porque puedo elegir entre 8.000 coches y solo con la reserva me lo traen a la tienda más cercana de mi provincia. Porque lo veo, lo pruebo y si me convence me lo quedo. Porque tengo 15 días o 1.000 kilómetros de prueba. Tengo la tranquilidad de que me cambian el coche o me devuelven mi dinero. Ocasión Plus, 8.000 coches, 80 centros a nivel nacional. Estaría bien poner aire acondicionado y pintar de nuevo y poner césped artificial y luces LED en la terraza. La primavera, tu casa altera. Porque en Leroy Merlin tienes ofertas de hasta un 25% de descuento hasta el 25 de abril. Hazte con ellas en la web, la app, por teléfono o en tu tienda. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se